Me alegra mucho verles esta mañana. ¿Cómo van las cosas? Trabajando fuerte, con algunos dolores, con algunas tristezas, pero el Señor nos fortalece y nos ayuda, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, por favor, estamos estudiando y no me va a decir que la Biblia, segundo. Amós. Bueno, mis hermanos, esta mañana tengo un gran reto, como lo dijo Humber. Pues dentro de 8 días tenemos un pastor predicador invitado. De pronto creo que algunos lo deben conocer por ahí. ¿Se acuerda Daniel de el hermano de Álvaro? ¿Sí? Bueno, él nos va a estar acompañando dentro de 8 días. Juan Pablo, eso. ¿Se acuerda de Jabón Rey? Ah, bueno. Es una conversación ahí con Daniel toda rara. Bueno, dentro de 8 días nos va a estar acompañando el hermano del pastor Álvaro. Él es pastor y está sirviendo en la ciudad de Medellín. Y bueno, por algunas cositas providenciales el Señor lo pasó aquí por Bogotá y por fin lo pude atrapar. Así que pensando en que dentro de 8 días ninguno de nosotros dos pues va a estar enseñando, que el Señor nos ayude hoy y así podemos terminar el capítulo 5. Veamos todos juntos el capítulo 5 como para no dejar ahí como a medias. Así que ese es el gran reto, porque tenemos hoy un texto que es un poco extenso y que es un poco largo. ¿Están todos ubicados? ¿Sí lo encontraron? Sí, hay un libro que se llama Amós, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a estar leyendo algunos textos de la versión de las Américas, que quizás algunos de ustedes la tengan. Para quienes no la tengan, aquí vamos a tener esa versión, ¿de acuerdo? Muy bien, leamos algunos textos, aunque pensamos cubrir todo el capítulo, ¿de acuerdo? Verso 1, dice la palabra: oíd esa palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Verso 7. Ay de los que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has convocado aquí esta mañana. Queremos que tú seas adorado, que tú seas glorificado, Señor, mientras todos juntos escudriñamos la Escritura. Si bien entiendo la responsabilidad que yo tengo ante mis hermanos esta mañana, creo que mis hermanos también ya son entendidos en el que también hay una responsabilidad sobre ellos al adorar y al todos juntos interpretar la Escritura. Ayuda a mis hermanos a pesar de mi poca claridad, Señor, pero que mis hermanos también puedan escudriñar la Escritura y también puedan tomar de ella. Entendemos el poder santificador, el poder transformador de la Escritura, así que esta mañana con libertad nos exponemos a ella. Como siempre te pedimos, guárdanos de querer hablar como a nosotros nos parece y de querer meter en la Escritura nuestras ideas. Seas tú glorificado entonces en todo lo que hablamos esta mañana. Y desde ya te pedimos perdón, Señor, si hallaras necedad en nuestras palabras, te pedimos que por favor nos perdones.
Amén. Bueno, mis hermanos, Amós capítulo 5. Bien, mis hermanos, estamos, a ver, los pongo un poquitico en contexto, aunque no me voy a ir al contexto grande. El libro de Amós se está tratando con unas palabras de juicio, y esas palabras de juicio que el Señor tiene para las naciones vecinas del pueblo de Israel. Recuerden que dijimos, para este momento el pueblo de Israel está dividido: reino del norte y reino del sur. El reino del norte se llama ¿cómo? Israel. Y el reino del sur, Judá. Pero hay muchas naciones a su alrededor y el Señor ha mandado unas palabras de juicio contra ellos. Ellos son culpables de haber pecado contra el Señor. Pero con mucha más razón, el pueblo de Israel es culpable. ¿Por qué razón? Gracias, Señor. ¿Por qué? Conocían la ley, ¿cierto? Conocían la ley, conocían los mandamientos. ¿Y qué habían hecho ellos con eso? Habían violado el pacto, habían violado los mandamientos. Por tanto, el juicio vendrá. ¿Habrá una posibilidad para que el pueblo escape al juicio? Vamos a ver esta mañana, de pronto. Se van a dar cuenta esta mañana que de pronto pueden escapar del juicio. Bueno, en medio de todo este problema vamos a encontrar varios textos en los que el Señor, sin embargo, no deja al pueblo sin esperanza y le dice: buscadme y viviréis. Y eso lo vamos a analizar esta mañana. A un pueblo que había traicionado al Señor, el Señor no lo deja sin esperanza. Le dice: búsquenme y vivirán. Las palabras que vamos a leer entonces, mis hermanos, en el capítulo 5 de Amós, están en un contexto de un lamento. Pongámonos en ese contexto esta mañana. Es un ambiente de funeral lo que vamos a ver. Hay un lamento sobre alguien que ha muerto. ¿Quién ha muerto? El pueblo de Israel. Oseas va a darles unas palabras y él empieza, ya ahora lo vamos a analizar, con un lamento. Hay unas palabras de tristeza sobre el pueblo y todo el pueblo empieza como a mirar y decir: oiga, ¿y quién habrá muerto? Y se empiezan a preguntar: ¿y quién murió? Y de pronto el profeta se acerca a ellos y le dice: los que están muertos son. El llanto y el lamento es por ustedes. Bien interesante eso. Aunque el juicio, hermano, será inminente y aunque no ha llegado, en medio de este ambiente de funeral del que vamos a hablar esta mañana, aún así el Señor le dice: buscadme y viviréis. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulo, por favor, verso 1. ¿Qué dice la escritura? Oíd esa palabra. ¿Lo encontraron? Oíd esa palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros. ¿Qué dice? Casa de Israel. Creo que la vez pasada habíamos hablado sobre esta palabrita: oíd. Ustedes que tienen ahí su texto, ¿cómo inicia el capítulo 3? Oíd. ¿Cómo inicia el verso 3, el verso 13 del capítulo 3? Oíd. ¿Cómo inicia el capítulo 4? Oíd. ¿Cómo inicia el capítulo 5? Oíd. Muy difícil la aplicación. El Señor les dice: oigan. ¿Sabe qué, mis hermanos? No es un mandamiento nuevo lo que el Señor está diciendo. El Señor ya se lo había dicho. Aquí tenemos, hermano, la tendencia que tenemos todos nosotros, porque esta es la tendencia que tiene todo hombre, a no escuchar, a no oír. El testimonio de la Escritura es claro: Dios habla, pero el hombre no escucha. Y no estamos hablando de esa sordera física. ¿De qué sordera estamos hablando?
Exactamente, esa sordera espiritual. Es un oír, mis hermanos, que implica obediencia. Oigan, es para ustedes. ¿Será que tiene que ver con nosotros el texto esta mañana? Bueno, porque la palabra esta mañana nos va a decir a todos nosotros, Yesid, oiga, es para Yesid. Oiga, es para José. Oiga, es para Angie. Sí, Miguelito, es para usted. Sí, Edgar, es para usted. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces implica obediencia, no es oír. Notemos que no es un oír general. Dios ha hablado y ustedes deben escuchar. No pueden menospreciar el mensaje de Dios. El Señor se acerca a su pueblo y le dice, escuche, no puede menospreciar. Ahora, muy interesante, ¿qué es lo que tienen que escuchar? ¿Qué es lo que Dios les dice? Escuchen. ¿Qué es lo que van a escuchar? Lea, 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 lea. ¿Qué van a escuchar? No, ¿qué van a escuchar? Una lamentación. No se les, hermano, tranquilo. Un dolor es lo que ustedes van a escuchar. Sí, van a escuchar la palabra del Señor, pero en medio de eso, en medio de un dolor, en medio de una tristeza, en medio de una lamentación. No se sientan, hermanos, mal con decir esas cosas, porque ahí la Biblia nos autoriza para decirlo. Oíd esa palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros. ¿Y a quiénes les está hablando? Por si acaso, ¿a quiénes? A la casa de Israel. Verso 2. ¿Qué dice? Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Dijimos que este lamento es un lamento por alguien que ha fallecido. Son las palabras de un funeral, es un lenguaje de alguien que ha sido vencido, de alguien que ha sido caído. Estos versos, hermanos, nos van a anticipar la derrota del pueblo de Israel. Van a venir unos enemigos. ¿Recuerdan el nombre de ellos? Los asirios van a venir y ellos van a caer derrotados. Miremos esta expresión que a veces podría causarnos como alguna inquietud, ¿no? ¿Cuál es? ¿Les causa alguna inquietud, alguna expresión ahí? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Sí, es esa la expresión. Cayó la Virgen. Bueno, es una expresión que se usa varias veces en el texto bíblico para hablar de una nación. Amós ve a Israel como una joven frágil, vulnerable, que cayó, que fue dejada. Nadie viene a ayudarla. No tiene un esposo que la ayude. Eso es una tragedia terrible. Era una tragedia que una mujer virgen muriera sin casarse. ¿Por qué? Porque es una mujer joven. Siempre ella tendría una esperanza de casarse. Hay una tristeza entonces especial que acompaña su muerte, como si debiera haber tenido una vida larga de amor y de fructuosidad por delante, pero de un momento a otro es cortada. Así que en rebelión contra Dios, Israel está indefensa, como una joven entre hombres violentos. Deben entender que van a caer, y van a caer de una forma definitiva. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien más la levante. ¿Entendido? ¿Sí? Digan por lo menos. Colabora, hermano, por favor. Si no queda claro, me dice, por favor. Bien. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué esta razón? ¿Quién dijo eso? Durley, deberías hacerte aquí adelante. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Ustedes recuerdan que el Señor ha dicho atrás al pueblo de Israel, y no revocaré su castigo. ¿Recuerdan cuando estudiamos eso? No revocaré su castigo. Ya ustedes vengan para acá y no revocaré su castigo. Ya ustedes vengan, no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, a causa de su pecado, sí, pero es el Señor el que viene contra ellos. Que vamos a ver unas cosas bien interesantes, mis hermanos. Verso 3, ¿lo tienen? Porque así ha dicho Jehová el Señor,
La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Y la que salga con 100, con 10 en la casa de Israel. Porque así lo ha dicho Dios. El pueblo podría pensar, ¿quién derrotaría a un pueblo tan grande como nosotros? ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? Tenemos nuestros grandes muros. Tenemos nuestras grandes fortalezas. Militarmente, ¿cómo estaban? Fuertes. Militarmente estaban bien. Militarmente tenían un ejército fuerte y un ejército poderoso. Ellos podrían decir, ¿quién va a venir contra nosotros? ¿Quién podría derrotarnos? Pues ¿sabe qué? El Señor le dice, el pueblo será diezmado. Habrá una destrucción grande. De muchos quedarán pocos. Caerán en tiempos donde ellos se sentían seguros de su poder, de sus capacidades militares. Ahí caerían. Déjenme les leo una frase de un comentarista. Dice, solo un puñado de hombres andrajosos y cansados de la guerra quedarían del orgulloso ejército de Israel. ¿Quién era el que los guardaba? Pero ellos lo olvidan. ¿Quién era el que les daba la fuerza? Pero ellos lo olvidan. ¿Quién les daba la riqueza? El Señor. Pero ellos lo olvidan. Y ellos deciden confiar en sus fuerzas, deciden confiar en ellos. Así que con esta frase, hermano, lapidaria, viene algo así. Viene una invitación de parte del Señor muy especial. Verso 4. ¿Qué les dice el Señor? En medio de todo esto, ¿qué les dice el Señor? Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Note, hermano, quizás usted tenga su resaltador. Les animo a que compren unos de esos resaltadores pequeñitos que se pueden ahí poner en la Biblia para que haga usted el ejercicio. Quizás lo pueda resaltar usted esta mañana. Buscadme, ¿y qué? Y viviréis. ¿Se dan cuenta en medio de esta situación que el Señor les dice, buscadme y viviréis? Dios sigue siendo amplio en perdonar aún en medio de esta situación. Dios trae el juicio, pero también hace un llamado al arrepentimiento y a la salvación que solo podrían encontrar ¿en quién, mis hermanos? En Dios. ¿Pudo dejarlos el Señor sin esperanza? Los veo como duditativos esta mañana. Dígame. ¿O está obligado el Señor a extenderle su misericordia? No, Señor. No. Es porque el Señor quiere que Él extiende su misericordia, ¿ya? Había podido dejarlos sin esperanzas. Pero el Señor les dice, quien me busque tendrá vida. ¿Sí o no? El Señor había podido decir, ¿sabe qué? Ni se molesten en volver. ¿O no? Pues los veo hoy como... El Señor había podido decir, chao, y ya. Ni se molesten en volver. Esta búsqueda, mis hermanos, no eximía de las consecuencias. No es que las consecuencias vayan a desaparecer. No, Señor. Las consecuencias siguen, pero el Señor dice, búsqueme y vivirá. Una de las razones que nos motivó a nosotros, hermano, a mirar el Antiguo Testamento y a detenernos en la enseñanza con la iglesia en el Antiguo Testamento, es que el Antiguo Testamento es muy desconocido en medio de la iglesia. Y hay una maña terriblemente horrible en este tiempo. Y es tomar un texto del Antiguo Testamento, sacarlo de su contexto y empezar a darle promesas a las personas, contextos fuera de contexto. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo. Mire cómo yo podría aplicar esta mañana mal este texto. Algunos podrían pensar en que el juicio definitivamente no vendría, pero no es así. El texto no está diciendo eso. Yo podría decirles, mire, el texto dice,
digamos que vamos a hacer una predicación solo del verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y empezar a ofrecerles y empezar a prometerles a ustedes una cantidad de cosas, porque el texto dice: así dice Jehová, buscadme y viviréis. ¿Qué dificultad tienen? ¿Qué problema tienen? El texto dice: buscadme y viviréis. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa sería una forma incorrecta de utilizar el texto, pero no es así. El texto en su contexto está diciendo que en medio de todas sus pérdidas, Dios dice: me buscarán y vivirán. ¿Qué necesitaban ellos? Sobre todo necesitaban el perdón de sus pecados. Cuando Israel estaba maduro para el juicio, la clave, ¿cuál era? Simplemente buscar al Señor. ¿Para que desaparecieran todos sus problemas? No, Señor, porque el juicio vendría. Amós llama al pueblo a buscar una relación estrecha, con el deseo de que el pueblo conozca la voluntad de su Señor, que el pueblo entre en intimidad con el Señor, conozca su voluntad y esté dispuesto a cumplirla. La idea es conocer a Dios personalmente, no solamente buscar sus favores materiales. Dios desea que la gente lo busque por lo que Él es, no solamente por los favores y las bendiciones que Él concede. ¿Sí me voy a entender con eso? Déjenme les hago una aplicación sobre eso, porque, hermano, tengo que decir que yo también pasé por ahí. Algunos de ustedes yo sé que hicieron eso también. ¿Usted padece de alguna enfermedad? Sí, Señor. Entonces uno lee el verso 4. Mire lo que dice el texto: buscadme y viviréis. Entonces nosotros parece que cuando le decimos a las personas: venga, acepte al Señor, es sinónimo de sanidad. ¿Sí? No. ¿Van a obtener sanidad porque vengan y acepten el Evangelio? No. ¿Enfrenta usted problemas? Venga, acepte el Evangelio, que todos desaparecerán. ¿Tiene deudas? Venga. Como si todo eso fuera sinónimo de que sus problemas van a terminar. ¿Tiene deudas? Perdóneme, ¿por qué se metió en esas deudas? Por una mala administración. Pero usted quiere que venga aquí de un momento a otro desaparezcan todos los problemas así, mágicamente. No, Señor, no es así. Eso no va a desaparecer de un momento a otro. Y entonces, ¿qué esperanza es la que nosotros tenemos? A ver, ¿cuál? Sí, Señor. Porque es que nuestro mayor problema no es la deuda, ¿sí o no? Nuestro mayor problema no es la enfermedad. Nuestro mayor problema no son nuestros problemas ahí de: ¿no tiene trabajo? Venga al Señor. Mire, mañana en la mañana, hermano José, si usted no... o José, ¿cómo se llama? Venga al Señor. Si usted no tiene trabajo, venga, mañana en la mañana, antes de las 10 de la mañana, usted va a recibir tantas llamadas de tantos trabajos que va a tener que decidir por cuál va a decidirse. ¿Han escuchado eso? Ay, hermano, el texto en su contexto dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, en medio de una situación complicada y en medio de una situación difícil. Y entonces, ¿cuál es nuestra gran esperanza? Bueno, nuestra gran esperanza es que hoy el creyente enfrenta su escasez, su enfermedad, sus deudas, a la luz de la vida que hoy tenemos en Cristo. Como alguien que aún en medio de nuestras circunstancias glorifica a Dios. ¿En medio del dolor glorificamos al Señor? Sí. ¿En medio de la prueba más terrible que nosotros podamos estar afrontando glorificamos al Señor? Sí. ¿Cuál es nuestro mayor problema? No es la deuda. Nuestro mayor problema es este corazón rebelde que necesita el perdón del Señor en el corazón. ¿Sí me van a entender? Ese, por ejemplo, puede ser un ejemplo de cómo se utilizaría mal una aplicación de texto como esos. Podría hablar harto de eso, hermano, pero buscamos a Dios por lo que Él es. Y si lo notaron, es una búsqueda exclusiva. El Señor, ¿qué les dice?
buscadme y viviréis. Es exclusivo y nos lo va a aclarar un poco el texto. Verso 5 y verso 6. Mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Notan ustedes qué vuelve a pasar en el verso 6? Otra vez, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego en la casa de Jehová y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Debían dejar los lugares de adoración, sus altares de adoración a dioses falsos debían quedar atrás. ¿Se acuerdan? No era según sus invenciones, el Señor ya les había dicho cómo debían ellos ofrecer sus sacrificios. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, Señor. Ustedes como que se aprendieron el resumen de toda la ley, ¿no? No, Señor. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Uno por uno. Es que para lo resuman todo. Ahora, no está mal, pero hay que saberlo. ¿Sabe qué, mi hermano? Otra aplicación rápida. ¿Sabe que nosotros podríamos estar allí adorando a dioses falsos? Solo podemos buscar a Dios a través del Hijo revelado en la Escritura. No podemos buscarlo en otro lugar. El Señor se acerca al pueblo de Israel. Búsquenme a mí. No busquen en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba. ¿Recuerdan que hemos hablado de esos lugares? Eran lugares que el pueblo había levantado para su adoración, y como ellos pensaron que debían dar su adoración, y el Señor les dice, no, allí no es. Y el verso 6 vuelve a reiterar, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Verso 6. No, 6 no. 7. ¿Cómo inicia su verso 7? Su texto empieza así. Los que tienen ahí el verso 7. No, tampoco. Déjenme, yo les... En esta versión, la Reina de las Américas, que yo tengo, el verso 7 inicia así. ¡Ay! A-I. No A-H-I. ¡Ay! Un lamento. ¡Ay de los que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia! ¿Notan? Hay un lamento. Bueno, quizás aquí lo resalto con esta palabra, pero ustedes lo van a notar ahí en su texto. Es un lamento público. Vamos a ver, hermano, cómo este lamento se va a seguir repitiendo durante todo el texto. Ahí, Dios en medio de un lamento les está diciendo, búsquenme y vivirán. Se dan cuenta que Amós no tiene reparo en señalar la falta del pueblo. Y Amós va a confrontarlos con un sistema legal corrupto. El juicio había sido completamente corrompido. La injusticia imperaba en el reino del norte. Note que el texto dice, ¡ay de los que convierten en ajenjo! ¿Alguno tiene alguna idea de qué es el ajenjo? Es una hierba amarga. Ustedes son muy... ustedes le adelantan un harto trabajo. Bueno, esa hierba era una hierba que tenía un uso medicinal. Pero cuando nosotros leemos el texto bíblico, no es ese el uso que la Biblia le da. Es el que ustedes acaban de decir. Muy bien. Es más bien ese uso amargo que tenía esa planta. Mire, ¿se dan cuenta? Los jueces no estaban actuando imparcialmente. Ellos se prestaban, ¿recuerdan? Para el soborno. Habían corrompido el sistema. Mataban a los reyes. Falseaban la balanza. El pobre era explotado. Todo el mundo se caracterizaba por la injusticia. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso?
¿Sí lo notaron? Hay de los que convierten en amargura el juicio y los que echan por tierra la justicia. Ay de ellos. Verso 8. ¿Qué vuelve a aparecer? No está difícil la aplicación esta mañana en realidad, ¿sí o no? Vea, Yesido, otra vez. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Los comentaristas y los que saben dicen que aquí en el verso 8 y el verso 9 hay un himno. Como un himno encontramos en el 4.13. Mire, váyanse atrás. 4, verso 13. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre sus pensamientos, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. 5.8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la tierra. Bueno, ahí encontramos dos himnos. Parece que más adelante vamos a encontrar otro. ¿Cómo vienen esas palabras? Este himno resalta el poder de Dios, tanto en la creación como en el mantenimiento del universo. Él ejerce poder, sobre todo, poder aún para castigar a aquellos que no ponen su confianza en Él, sino que lo ponen en sus fortalezas. ¿Lo vieron? Él trae la ruina sobre el fuerte. ¿El quién? ¿El quién? El Señor. O sea que el Señor también podría traer la ruina. Pues eso es lo que nos está diciendo el texto. Hoy vamos a repasar algunas ideas. ¿Vale cualquier Dios? No, Señor. Y muy interesante como el texto dice, buscad. Arriba dijo, buscadme y viviréis. Luego cuando en el verso 6 dice, buscad a Jehová. Y nuevamente en el verso 8, buscad al que hace. ¿A quién? Al Creador. ¿Vale cualquier Dios? No, Señor. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios. No es ningún Dios nacional. No son sus dioses. Es el Creador del cielo y el Creador de la tierra. Cuidado, porque ese juez pronunciará la sentencia sobre Israel. Mire, este Dios del que estamos hablando aquí tiene un poder, digámoslo así, cósmico. Es creador de las grandes constelaciones. A eso es a lo que se refiere cuando dice las Pléyades y el Orión. A unas constelaciones de estrellas. Él administra la noche y el día. Es poderoso. Es digno de ser adorado. Es compasivo también. Se relaciona con el hombre. Ah, mis hermanos, aquí podríamos irnos largo para hablar del Dios creador, para hablar de doctrina propia y hablar de decir, ¿cómo cambiarían nuestras conversaciones si nosotros entendemos que Dios es un Dios creador? Cuando nosotros hablamos del Dios creador, hablamos de un Dios que no tiene final, que no tiene principio, que es inmutable. Afirmamos su eternidad. Bueno, ya les digo, es que aquí podríamos irnos largo. ¿Cómo cambiaría nuestra adoración cuando nosotros nos acercamos y decimos, tú eres el creador y nosotros somos creación? ¿Cómo cambiaría nuestra mente, segundito, si no nos dejamos inocular por ideas ahí raras de que nosotros somos Jehová Junior? ¿Sí me va a entender? No. Él es el creador y nosotros somos criaturas, hermana Elizabeth. Ese es nuestro puesto. Y somos bendecidos ahí. Nosotros no estamos a la par con el Señor. No. El Señor es el Señor. Y nosotros, ya, Él es el creador. Ese es nuestro puesto. Eso cambiaría mucho.
Así que eso es lo que entra a hablar el profeta. Ya les dije que Orión y las Pléyades son constelaciones conocidas. Aquí no se están citando para adorarlas, ¿no? ¿O sí? Mira, tú te ríes, pero mira, te la pongo de una manera fácil y sencilla. ¿Han visto ustedes que mañana todos cogen el periódico? ¿Qué signo es su merced? Tauro. Vamos a ver, ¿qué dice el día para? Vamos a ver, ¿qué dicen las estrellas para Géminis? Para... Ya se me olvidará entonces, para Piscis, para... Oye, eso es lo que vemos. El texto de la Biblia lo está citando ¿para qué? Para aterrizar al pueblo y decirle, mire, al que ustedes se tienen que acercar es al que hizo todo ello. Jehová es el hacedor, Él ejerce dominio sobre todo, Él gobierna sobre todo. Eso se llama soberanía. Y algunos rechinan los dientes cuando escuchan soberanía del Señor. No me gusta eso. No, porque yo quiero tener el control. Bueno. Algunos dicen, sí, pero es que en la Tierra pasan cosas, pues porque las placas tectónicas, el Sol, la Luna, no sé qué, No, ese es el asunto. Es que el Señor gobierna sobre todo eso. Aquí pasa un terremoto, ¿por qué? ¿Por qué? Se movieron las placas tectónicas. Sí, claro, pero ¿quién es el que gobierna sobre todo eso? El Señor. Nada pasa en la vida, nada pasa en la creación, nada pasa en el mundo, si no es orden del Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y descansa en su Señor soberano. Y sigamos porque si no hay... ¿En qué quedamos? Muchacho, hágame el favor y pone el verso 9. Mire, yo lo tengo así, no sé cómo lo tiene. Mejor dicho, uno de ustedes que me quiera leer en la Reina Valera. El verso 9. Más rápido, mis hermanos. Verso 9. Uy, ya ahora tuve muchas voces por haberlos motivado. Mire lo que dice el verso 9 en la versión de las Américas. No me vaya, muchacho. Eso. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte. ¿Él quién? Dios. Y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Él gobierna sobre la esfera humana. Escuchen lo que les voy a decir. Dios le da fuerzas a otro para que venga y despoje al otro que se cree fuerte. Cuando venga la destrucción, fue Dios quien la envió. Cuando venga la destrucción, fue Dios el que le dio fuerzas para que estos vinieran a destruir. Cuando venga la destrucción, fue que el Señor, Diego, le dio fuerza a ellos para que viniera a destruirlos a ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es que ahí uno se emociona harto, pero no puedo. Verso 10. Síganlo ahí, Andrés, porfa, en la versión de las Américas. Note que dice el texto: ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Yo tengo mi versión así: ellos aborrecen al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto detestaron. O sea, poco a poco vamos a encontrar que el texto nos va a ir repitiendo y repitiendo algunas ideas y nos va a ir añadiendo como información. Vamos a encontrar de aquí en adelante unos 3 por tantos que quiero que miremos un momentico. Noten, el mal estaba en todas partes. Ahí está Israel en su plenitud. El mal estaba en cada rincón. Y Amós nos va a contar la causa del juicio venidero. Algunos reprimían a quienes hablaban lo honesto. ¿Lo notaron? Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrece al que habla con integridad. El honesto no era valorado en medio de ellos. Más bien era desechado. Más bien era reprimido el que hablaba lo honesto. Verso 11, noten. Ahí va a aparecer un por tanto. Por tanto, puesto que humilláis al pobre
y recibís de él carga de trigo. No habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis, ni beberéis del vino de las hermosas viñas que plantasteis. ¿Se dan cuenta? Tenemos una sentencia. La manera terrible en que se trata al pueblo de Israel. Note cómo estas personas se aprovechan de los débiles. Los débiles no tenían pues ni voz ni voto. Parece ser que en los lugares de las puertas de la ciudad era donde se hacían las personas y daban sus discursos, y ahí era donde eran escuchados. Bueno, el pobre no tenía ahí. Más bien fueron robados. Más bien fueron oprimidos por los impuestos. Los ricos se aprovechaban con sobornos. Y Amós nos dice: la maldición de Dios por su pecaminosidad. ¿Sí leen? Dice: edificasteis casas de piedra. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? Esas casas de piedra y esas mansiones lujosas no eran privilegio de todos. Era privilegio de ¿quiénes? De algunos nomás. ¿De quiénes? Los que tenían. ¿Y sabe qué les dice el Señor? ¿Qué van a pasar con sus grandes casas, esas que se esmeraron en edificar? No las van a habitar. No. Dios los desahuciará de sus casas. ¿Y dice de quién? De sus viñas. A propósito, ¿cómo fue que ganaron sus viñas? Ah, bueno, con ¿qué iba a decir yo? Deshonestidad, eso, con desigualdad, eso, todo eso que usted dijo. Sus grandes ganancias serían temporales. Se preocupaban por sus grandes casas, por sus grandes viñas, y el Señor les dice: van a salir ustedes de ahí. Verso 12 y verso 13. Yo no sé cómo inicia el texto en su Biblia. ¿Cómo inicia la Reina Valera? Sí. Quietos ahí. La versión de las Américas inicia: pues yo sé. Y la mía, que es la Reina de las Américas, dice: yo sé. Problema, ¿no? ¿Qué les está diciendo el Señor? O sea, no voy a pasar como por alto la situación. Mira, Elizabeth, la tengo en la mira. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y sabe que no es pura coincidencia, porque es el mismo corazón perverso del hombre siempre. Hoy nosotros nos quejamos de tener lo que tenemos, ¿no? ¿Y es nuevo? No. Eso se lo vinieron a inventar los colombianos o los samuelistas estos. No, ese es cuento viejo, brother. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? El Señor está atento a su rebelión. Están en problemas. Los tribunales estaban corruptos. Habían silenciado a los pobres, a los justos. El efecto de esa cultura de injusticias, note, fue que el prudente callaba. El tiempo era tan malo que el prudente no se atrevía a hablar a levantar su voz. Las personas que eran piadosas, justas, no podían hablar por miedo. ¿Sí lo notaron? Verso 13. No les hice caer en cuenta que ahí hay otro por tanto. El prudente en tal tiempo, ¿por qué razón? No podían hablar por miedo a las retribuciones, por saber que no harían bien. ¿Dónde voy? Verso 13. Bueno, 16. Verso 16. Tranquila, hermano, no. O sea, ya ahorita volvemos ahí, hermano. No se preocupe, que esa es la cereza del pastel. Verso 16. Otra vez. ¿Ya van? Ya van 3. Verso 11.
por tanto. Verso 13, por tanto. Verso 16, por tanto. Leamos el 16 y el 17. Por tanto, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay! ¡Ay! Al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá, ¿qué? Llanto, porque pasaré en medio de ellos, dice Jehová. ¿Cómo dice las Américas, Andrés? 16. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ese hay, ¿qué nos refiere, muchachos? ¿Me dice que está estudiando español? ¡Ay! ¡Ay! Llaman a duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir. A ver, su merced que estudia español, ¿qué significa plañir? Ay, lo ponché. Llorar por quejar, sufrir. Miren, como hay algunas palabritas ahí como las que no estamos tan... Déjenme, yo se lo leo en una versión más dinámica. Llaman al duelo a los campesinos, hermana Sara, y a los llorones profesionales al llanto. Básicamente esa es la idea. Se refiere a una práctica judía de contratar endechadores profesionales, o sea, personas que lloraban al muerto. ¿Ya? ¿Los qué? Alguien muere, van y contratan a unos llorones profesionales para que vengan y lloren a este muerto. Para que ellos vengan a hacer llanto en un funeral. ¿Sí me dio a entender? ¿Sí? Ok. Así que Amós describe un juicio, hermano, tan ancho que iban a faltar personas que supieran endechar. Iba a ser tal el juicio que iban a faltar llorones profesionales. ¿Ya? Plañideras también se le llaman a algunos pueblos. ¿Plañir? Ah, bueno, ahí está. ¿Plañideros? Ah, bueno, esos eran los mismos. Así que era la situación así. Tenían, como iban a faltar, tenían que llamar a labradores a que vinieran a llorar. O sea, iba a faltar tanta gente para llorar que tenían que llamar a los campesinos, al labrador. Recuerden ustedes algo de contexto. Amós no solamente era alguien que cuidaba el ganado, sino parece ser que era alguien que conocía el campo, así que él se identifica mucho con ese granjero, ¿no? Y muchas veces él va a relacionar los juicios de Dios en cómo afectan a los granjeros. Se lo resumo de esta manera, mis hermanos. Lo que quedaría en medio del juicio serían difuntos. Ese es el asunto. ¿Verso qué? 18. Hermano, cuando yo leí este texto no dejaba de causarme cierta curiosidad y mientras lo leía se me dibujó cierta sonrisa y ustedes van a ver por qué esta mañana. Y aunque el Señor no está tratando de ser cómico porque la situación es seria de la que estamos hablando, hemos hablado en muchos textos cómo el Señor se acerca y le dice al pueblo, ¿cómo les voy a explicar? ¿Cómo les explico a estos para que me entiendan? Y mire lo que el Señor va a hacer en el verso 18. Verso 18 al 20. ¿Ahí vamos? Nuevamente, ¿tiene el texto ahí, Andrés? 18. Ah, bueno, ese sí. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! Y la pregunta es, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será como el que huye del león y se encuentra con el oso. O como el que al entrar en su casa apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? A pesar de su condición, note que en un sentido ellos esperaban el día de Jehová.
Porque en un sentido el día de Jehová era para ellos la victoria. Ellos entendían que en algún sentido el día de Jehová era el día de la presencia de Dios. Creo que Humberto habló bastante en Joel sobre el día del Señor. Y vamos a poder ir madurando un poquito esa idea un poco más del día del Señor, el día del Señor mientras vamos estudiando los profetas. El gran día de salvación, decían ellos, el día de la victoria del Señor. Pero resulta que ellos estaban quedando solo con una parte, con la promesa de victoria. Pero ignoraban que este día no solamente incluía victoria, sino que, Jorman, juicio. No habían considerado también que tenían que temer al día del Señor. Que venga el Señor, y todos decían, sí, amén. Esperamos por el día del Señor. Y el profeta le dice, su esperanza es una esperanza falsa. Pensaban que sería de fiesta, pensaban que sería de regocijo. Y el profeta les dice, ¿para qué quieren el día de Jehová? ¿Para qué? Y el profeta les dice, ¿será de qué? De tinieblas, y no será de luz. Sí, ¿el pueblo de Israel sabía adorar? Sí. ¿Presentaban sus rituales religiosos? Sí, ya hemos hablado de todo eso. Y el pueblo aún decía que anhelaba el día de Jehová en medio de toda esa religión falsa. Porque es que su adoración no era dirigida al Señor como tenía que ser dirigida. Es falsa su adoración. Y Amós les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Porque el día de Jehová, ¿sabe qué les traerá? Juicio. ¿Ustedes quieren que el día del Señor venga para traerles misericordia? Se acerca y les dice, no, será con juicio. Ellos terminaron peor que antes. ¿Peor que antes? Sí. Y el texto lo va a decir. Aquí es donde le digo que se me dibujó cierta sonrisa cuando... Note. Será como el que huye del león y se encuentra con el oso. O como el que al entrar en su casa apoya su mano en la pared y lo muerde una. ¿No será el día de Jehová tinieblas sino de luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Déjeme se lo dramatizo esta mañana. Es como aquel que va para su casa y de pronto va para su casa y se le aparece en el camino un león. ¿Qué hará el hombre al encontrarse con un león? Mejor dicho, ¿cómo es? ¿Páticas para qué te valen? Y sale corriendo el del león. Y supongamos, recuerden que hemos hablado algunas características del león, ¿no? Supongamos, Daniel, que en ese trote le ganó al león. No sé, pero yo me acordaba de la caricatura. Perdonen que yo sea tan carnal leyendo la Biblia. No me acordaba de la caricatura. Y le pegó el trote y le ganó al león. Y se esconde, pasa a la esquina y se esconde y como que... voltea a mirar y dice... ¡Uy! Se le apareció un oso. Y nuevamente cuando aparece el oso... ¿Qué oso? Le pega el trote pues fuerte al oso y ya tiene cerca la casa, entra a su casa, cierra la puerta y dice... Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿O no? Ya le digo, yo se lo estoy dramatizando con lo que dice la Biblia. Cierra la puerta, se pone contra la puerta pues... Y dice la Biblia que es como el que apoya su brazo contra la pared. ¿Sí me va a entender? ¿Sí está entendido, Edgar? Bueno, desde que Edgar entienda, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Aunque suena cómico y aunque suena chistoso, ustedes se dieron cuenta que es lo que
el Señor no está tratando de ser de cómico ni chistoso. El Señor lo que le está diciendo es, ¿sí lo están entendiendo? Sí, no hay salvación. No, hermano, no va a pasar. No va a pasar. Por eso ellos terminaron peor que antes. El día de Jehová no será solo para salvación, será también para juicio. ¿Cuál es la razón? Que ellos no se han arrepentido. Aún pasando por la disciplina del Señor, pasaron por alto el mandamiento de misericordia. Vengan y vivirán. ¿Y qué hicieron? Nunca vinieron. Verso 21 al verso 23. Como aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ellos han pecado contra Dios, han pecado contra su prójimo, y se consolaban con un culto simplemente ceremonial. Esto lo sabemos hacer. Nosotros sabemos ofrecer un sacrificio, nosotros sabemos cantar. Nosotros sabemos cómo se hace esto, y el Señor les hace sentir su rechazo total. La causa de su rechazo era su pecado. Si notan cómo inicia el texto, dice aborrecí. No hay aprobación, no hay complacencia. Su ofrenda no es un olor grato. Toda su adoración estaba siendo rechazada. Sus holocaustos, sus ofrendas de animales. ¿Ustedes se dieron cuenta que ahí dice animales engordados? Porque ellos sabían ofrecer un sacrificio. Porque ellos no iban a traer un sacrificio ahí como lo peor del ganado. Ellos sabían hacerlo, iban a traer sus animales engordados, sus cantos más bonitos. O sea, ¡wow! Miren que acabamos de leer dos salmos. Dos himnos, ok. Dos himnos. Por más bonitos y por más cargados de teología que vayan todos sus himnos, dice el Señor, los aborrezco, los menosprecio, no sube su ofrenda como olor grato. Pues uno desde aquí dice, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor los está rechazando? ¿Cuál es la causa del rechazo? ¿Dónde vamos? 23, bueno, 25 en adelante. Tranquila, hermana Sara, esa también va a ser la otra cereza del pastel. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. De ahí en el verso 25 empezamos y encontramos una pregunta que yo les he referido siempre. Esto es una pregunta retórica. O sea, es una pregunta que demanda una respuesta que no nos la va a dar ahí, pero que está ahí. La pregunta es, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel? ¿Cuál es la respuesta? Sí. El pueblo sí ofreció sacrificios en el desierto. Pero no solamente ofrecieron sacrificios en el desierto, sino que, ¿qué está diciendo el texto? Cargaron con las tiendas de sus ídolos falsos. Así que su adoración no era sincera. Su adoración fue desviada. Y el texto nos nombra ahí a dos de ellos, a dos de sus dioses falsos. ¿Cuál? Moloc y Kiun. Básicamente se referían al mismo Dios, deidades relacionadas con las estrellas y con los planetas. Por eso el texto dice, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Este pueblo había acabado de salir de Egipto, Jason. Habían visto cómo el Señor los había sacado de allá. Y en un pronto momento, muy pronto más bien, se dedicaron a ¿qué? A sus dioses falsos en medio del desierto. ¿Se dan cuenta? Amós cita estas palabras para recordar que sus padres también fueron unos idólatras. Dios conoce su corazón, ese corazón pecaminoso idólatra de siempre. Nosotros hemos notado que el pecado del norte y el pecado del sur siempre fue el mismo. ¿Cuál?
La idolatría, haber abandonado a su Señor. Pretendían adorar a Dios con elementos externos, pero con elementos externos falsos, porque el Señor nunca había dicho que lo hicieran así. Volvemos, ¿conocían el primer mandamiento? Otra vez, ¿qué dice el primer mandamiento? Así que al Señor no le interesaba su obediencia parcial. Es más, una obediencia parcial no es obediencia. Sí, nosotros venimos con todos nuestros sacrificios. Sí, nosotros venimos con todos nuestros holocaustos. Sí, pero ¿ya? ¿Cómo lo estaban ofreciendo? ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen. Y ya hemos hablado del segundo mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver en cómo yo adoro a Dios. No solamente el primero, a quién adoro, sino cómo lo adoro. Ah, bueno, el pueblo de Israel lo sabía. Así que el Señor les dice, serán transportados más allá de Damasco. Bueno, esta mañana no tengo el mapa, pero serían transportados más allá en juicio por su idolatría. ¿Y sabe cuál es la firma de la sentencia? Léala. ¿Cuál es la firma de la sentencia? ¿Sí me va a entender? Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios, les hace el juicio, y aquí al final dice, lo he dicho yo, voy a venir contra ustedes. ¿Qué se esperaba de ellos, hermano? ¿Qué se esperaba de ellos? ¿Sabe qué se esperaba de ellos? Lo mismo que se espera de nosotros, Miguelito. Así que para hacer unas aplicaciones sencillas, volvamos, hermana Sara. ¿Qué dijimos que quedó pendiente? 14, 15. Bueno, tomemos unas aplicaciones de ahí esta mañana. Leamos 14, 15 y 24. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Verso 24. Pero corra el juicio como las aguas impetuosas y la justicia como arroyo impetuoso. Amós proclama que hay una esperanza. En medio de este funeral, en medio de estas palabras, en medio de este juicio, Amós dice, sí, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dios. La cura es Dios para el pecado de Israel. Ellos deben sencillamente buscar lo bueno y no lo malo. Ustedes se dan cuenta que en el texto ellos dicen que Dios está, pero Dios no estaba con ellos porque ellos no estaban haciendo lo bueno. Mire lo que dice el texto. Se me perdió. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Estará con vosotros como decís. O sea, ellos decían, el Señor está con nosotros. ¿Y estaba? No. O sí estaba, bueno, sí está bien, sí estaba con ellos, pero estaba en su contra, porque no estaban haciendo lo bueno. Buscar lo bueno es buscar ¿a quién? Buscar a Dios, ya lo hemos dicho. El Señor les dice, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace. ¿Recuerdan el verso 14? ¿Qué dice? Buscad lo bueno y no lo malo. Buscar lo bueno es buscar a Dios. Como consecuencia de buscar a Dios, ellos ahora van a aborrecer lo malo. Y de esa manera es como ellos iban a poder transformar sus tribunales corruptos. Toda esa injusticia tendría que salir y volver el buen juicio. Quien acuda a Dios tendrá esperanza, mis hermanos. Y cuando nosotros leemos el texto no podemos pensar en que no es que haya duda de la piedad de Dios. ¿Sí o no? Algunos podrían decir, verso 15, aborreced el mal,
amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá. O sea, hay que poner ese texto en su contexto y esas palabras en su contexto. No es que haya duda de la piedad del Señor, ¿o sí? Si alguien corre al Señor pidiendo perdón, ¿qué recibirá? Misericordia. ¿Habrá alguien que corra al Señor y no tenga misericordia de Él? Todos los que a mí vienen no lo echaré fuera. Ah, sí, ve, hermano Héctor. Entonces el texto no está poniendo en duda la misericordia de Dios. Más bien la pregunta es si quizás el hombre irá. Porque se está hablando de la responsabilidad. Mis hermanos, para el incrédulo, esto es un mandamiento. Pero para el Hijo de Dios, es un consuelo. No podemos dudar de su piedad. A diferencia de la pretensión que tenía el pueblo, el creyente sí puede decir, Dios está con nosotros. Ellos decían, el Señor está con nosotros. ¿Estaba con ellos? No. Pero el creyente sí puede estar seguro que Dios está con ellos. Y que el creyente sí puede permanecer haciendo lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el creyente sí puede hacer lo bueno. Porque tenemos la esperanza. Porque tenemos Esa hermana Sara, porque es la obra del Espíritu del Señor hecha en el corazón regenerado del hombre. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de Dios. Porque todo lo que nosotros podamos hacer nos ha sido entregado ¿de quién? Del Espíritu del Señor. ¿No les ayuda eso en el consuelo? La esperanza para ellos en este momento era la misma esperanza que para nosotros hoy. Es la misma. En cambio de sacrificios, en cambio de un ritualismo, hay que correr a Dios. El día final se acerca. ¿Qué será suficiente? ¿Quién será suficiente? Sí, sí me da a entender. Así que mis hermanos, sigue muy vigente esto. Oigan, es para todos nosotros urgente. Es para nosotros urgente en esta mañana decirnos entre nosotros, hay que arrepentirse y hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Vendrá un día de angustia, vendrá un día de juicio, de tribulación, y es mejor lamentarse de sus pecados hoy, ahora. Hoy es el día de reconocer que nosotros estamos muertos en nuestros delitos, en nuestro pecado, y correr a Dios, buscar a Dios. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que la solución es la misma. Tenemos que lamentarnos por nuestra rebelión contra el Señor. Déjenme doy dos aplicaciones rápidas, mis hermanos. Para el creyente, ustedes recuerdan, mis hermanos, que desde antes que todo fuera hecho, el Señor ya había establecido cómo vendría a salvar a su pueblo. Lo salvaría para su gloria. Cristo vino para sufrir la ira de mis pecados, lo que yo me merecía. Así que nosotros podemos decir esta mañana, hemos sido perdonados en Cristo. Y el creyente sí anhela el día del juicio, porque será para salvación. Y por eso nosotros sí podemos decir, el Señor viene. ¿Recuerda, Pedrito? ¿Sí lo recuerda, Tesalonicenses? El día del Señor para el creyente no será día de qué. No será como el día del ladrón en la noche. No. Por eso el creyente dice, el Señor viene, y todos decimos amén. ¿Por qué? Nosotros no tenemos la falsa esperanza de este pueblo. Así que déjeme, por favor, le doy unas palabras a... Si hay alguien que no sea creyente en esta mañana. El Señor les dice, sí hay injusticia, sí hay cosas malas entre ustedes. Pero el Señor les dice, busquen a Dios. Hay injusticia, sí, pero no se olviden de su Creador antes que Él venga contra ustedes. El Señor les dice, búsquenme y vivirán.
quiera el Señor esta mañana traer arrepentimiento y fe en Jesús. Que nuestra esperanza no sea una esperanza falsa. Porque así como es el Señor de misericordia, de piedad, de bondad, de gracia, el día del juicio, el Señor vendrá contra algunos diciendo: yo soy Jehová de los ejércitos. Y caerá su juicio. ¿Y quién los librará? Nadie. Oigan, si hay alguien aquí esta mañana que su respuesta habitual es rechazo al mensaje, rechazo al evangelio, donde no hay obediencia, usted debe clamar a Dios para que el Señor le haga entender esta mañana, para que usted pueda tener oídos para oír. No se conforme con calmar su conciencia. Yo fui el domingo a la iglesia. Yo voy a culto. Y yo de cuando en cuando asisto ahí, de cuando voy, como para calmarlo. Si usted no se arrepiente y si usted no corre al Señor, el día del Señor vendrá sobre usted y no será de luz, será de tinieblas. Tengo muchas cosas más por deciros, pero vean la hora. Oremos, mis hermanos, oremos. Hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Oremos. Padre, tu consejo nos ha venido bien esta mañana. ¿Qué necesitamos nosotros? Correr a Cristo. Y esta mañana creo que ha quedado muy claro. Creo que tu palabra ha sido suficiente para traer claridad y traer una percepción clara a mis hermanos esta mañana. Gracias por habernos dejado la escritura, gracias por habernos dejado esta palabra esta mañana. Nosotros a veces quizás desde lejos, muchos años después, señalamos al pueblo de Israel, pero nosotros seguimos teniendo ese corazón inclinado al mal, ese corazón inclinado a la idolatría, a nuestros propios dioses, a esta corrupción que está aquí dentro de nosotros. Y esta mañana te pedimos perdón, Padre. Que la obra de tu Espíritu esta mañana traiga salvación en medio de tu iglesia. Que pueda fortalecer la confianza y la esperanza en mis hermanos, en aquellos que hemos sido hallados en Cristo. Que podemos levantar nuestras voces y decir: sí, ven, Señor Jesús. Gracias porque hoy nuestra esperanza no está fundada en nosotros, en nuestros rituales religiosos, sino está en ti, descansa en Cristo. Seas tú glorificado, Señor, esta mañana en medio de nosotros. Te pido que visites Comunidad Cristiana Redención con salvación. Aquellos que han escuchado el mensaje esta mañana, sea tu Espíritu trayéndoles vida, dándoles oídos para oír, ojos para que vean, Señor. Gracias por habernos extendido tu gracia, tu favor y tu misericordia, y gracias porque hoy somos hallados en ti. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, voy a pedirles que se pongan sobre sus pies. Terminemos cantando una vez más esta alabanza que cantaban los muchachos. ¿Dónde están? Ayúdame, por favor. Recordábamos el Salmo 119, 105, ¿es que es? ¿Sí? ¿Cómo dice la palabra? Lámpara es a mis pies, mi lumbrera a mi camino. Cantemos esta alabanza hoy juntos, hermanos, y quedamos despedidos. Si ustedes se lo saben, así que cantemos las palabras del salmista. Vamos.
son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Tus mandamientos he adquirido riqueza, sentí tu ley, siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, pues mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, es mi guía y mi sostén en mi camino. Soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia será. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, vamos iglesia, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Amén. Esta mañana le hemos pedido al Señor que nos ayude con su espíritu a que su palabra sea guardada en nuestro corazón. El mandamiento para el pueblo fue: búsquenme y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Sigue siendo para nosotros hoy el mismo mandamiento, mis hermanos. Cantemos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. La gloria sea para nuestro Señor en medio de su iglesia esta mañana. ¿Pueden decir amén a eso? Amén, así es. Amén. Esa es nuestra oración, Señor.